Muy buenas. Mi nombre es Ramón Azócar. Resido en Venezuela. Soy doctor en Ciencias de la Educación y también tengo doctorado en Estudios del Desarrollo. Tengo la larga experiencia en el ámbito académico y sobre todo me he manejado dentro de lo que es el área de conocimiento de filosofía de la ciencia. Vamos a hablar un tanto sobre filosofía de la ciencia, vamos a ocupar un espacio acá que tiene relación con eso que se llama filosofía de la ciencia, que se habla mucho, que se tiende a exponer de una manera muy general, pero que realmente no cuenta con las herramientas pedagógicas, las herramientas reflexivas necesarias para poder entenderla en la actual modernidad, en esta dinámica en la que hoy día se está el mundo. Digo dinámica y digo modernidad, ya son dos conceptos bastante fuertes, dos categorías bien fuertes, porque allí es donde está la realidad a la cual nos enfrentamos día a día en el ámbito de lo que es la investigación científica. Una de las razones fundamentales de una universidad, los fines o las funciones fundamentales de una universidad, definitivamente es la investigación. Y concatenado con esa investigación está otro valor que es la docencia y por supuesto la figura de la extensión. Voy a describir estos tres elementos porque me parece importante primero comprender desde dónde nosotros vamos a ver la investigación, que es de una institución universitaria. Y segundo, poder eh, filtrar bien la información. Porque una cosa es la investigación a nivel de la universidad y otra cosa es la investigación a nivel de la comunidad o vamos a decirlo así, de la cotidianidad. Yo puedo hacer un estudio de mercado empírico, yo puedo, en razón a mi sector, a mi lugar donde yo habito, hacer una exploración en referencia a las necesidades que tiene la gran mayoría de personas que me rodean. Yo puedo acercarme a casa por casa a preguntar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus gustos, y yo puedo ir estableciendo un criterio, eso es la palabra, un criterio de información que me pueda llevar después a planteamientos hipotéticos, a planteamientos reflexivos en los cuales yo, utilizando el método científico, pueda llegar a una conclusión que sea objetiva, que es otra categoría importante. Esa respuesta objetiva es la que me va a permitir a mí tomar decisiones acertadas. Y ahí está. Ese es el secreto de la universidad. La universidad te da unas herramientas técnicas, pedagógicas, eh, empíricas, para que tú tengas la capacidad, como persona racional, de tomar decisiones. De eso se trata. Entonces, la universidad surgió al principio como una escuela de saberes. Si vamos un poquito a nuestra descendencia mayor, a nuestra influencia mayor, tendremos que irnos a la antigua Grecia, tenemos que irnos a tres figuras fundamentales. Uno de ellos es, precisamente, se le conoció a través de escritos de otros, de alumnos, de estudiantes. Uno de ellos es Sócrates. Sócrates existió, vivió, estuvo entre nosotros en el siglo IV antes de Cristo. En ese siglo IV antes de Cristo, en la Grecia antigua, en la Atenas de la Grecia antigua, también se le conoce como el tiempo de Pericles, porque era el gobernante del momento, existió Sócrates. ¿Quién era Sócrates? Sócrates era un hombre, un paisano como todos. Yo diría en el tiempo moderno sería el primer Asperge. Recuerden ustedes que uno de las novedades que tiene el siglo XXI y lo que fue parte del siglo XX es la figura de los niños Asperge o condición Asperge, que es
que estuvo catalogado como condición autista, como parte de la condición autista, pero que ha develado otras características que son más que todo características de problemas de socialización, de intercambio de, de, de digamos, de entendimiento con personas del mismo sexo y de sexo diferente. Estas personas, estos Asperger, lo tomo a colación porque mi hijo es Asperger, entonces precisamente conozco bien la condición del Asperger, que son personas con mucha inteligencia, con mucha dinámica, con mucha fuerza creativa, pero con un gran problema, que es el problema de la comunicación, que no pueden, no, tienen dificultad para socializar. ¿Y por qué tienen dificultad para socializar? Porque dicen cosas, las cosas que sienten, porque dicen las cosas que valoran, porque dicen las cosas que ellos sienten, en su interior necesitan expresar. Entonces, así era Sócrates. Sócrates era un Asperger de esa época antigua, claro, no digamos que tuviese esas mismas características del niño moderno hoy, que también viene, y esa es otra historia, del niño índigo. Ese niño índigo que le dio sepultura al niño de Piaget. Acuérdense que el niño de Jean Piaget era el niño producto de un proceso de desarrollo evolutivo. Entonces, llegó de la noche a la mañana, en la década de los 80, surge un niño con una capacidad natural de romper ese ciclo evolutivo y entonces lo que para Piaget era el desarrollo de la personalidad a partir de los 6 años de edad, comenzó a ser desde los 2 y medio, 3 años de edad, el desarrollo de la personalidad de estos nuevos niños que estaban surgiendo. Bueno, es una cuestión de evolución, somos producto de una evolución, somos producto de un proceso de transformación constante de lo que es la sociedad nuestra y nuestra civilización, nuestro concepto civilizatorio. Hablaríamos como Darcy Ribeira, o Ribeiro, perdón, lo dijera en su momento histórico, un proceso civilizatorio que está tomando las causas de todos los seres humanos, desde sus raíces hasta sus más íntimos sentimientos. Y vamos un poco más acá, más modernos quizás, a Edgar Morán, famoso creador, precursor, impulsador de lo que es la idea transdisciplinaria, el pensamiento transdisciplinar, cuando nos dice que nosotros somos unos planetarios incursionando en nosotros mismos. Bueno, más o menos son palabras más, palabras menos, ahí va. Lo cierto es que Sócrates fue el primero en decir, en afianzar aquello que se entiende como el hombre piensa. Fue lo primero que dijo Sócrates. El hombre piensa. En ese momento, esa era tenía una gran potencia ese concepto. Pero ¿por qué tenía potencia? Porque el hombre piensa en un momento en que el hombre estaba buscando en el universo, en la cosmogonía, en los astros, la respuesta de sí mismo, era decirse, oye, la cosa, la cosa primera no está allá, en los astros, no está en el astrosol, no está en las estrellas, está en mí como ser humano. Entonces llamó a la reflexión al ser humano a que revisara, a que se revisara a sí mismo, a que se explorara en su interior. Y en ese proceso de exploración, precisamente insurge lo que para él llamó la verdad. Una verdad objetiva, una verdad caracterizada por la virtud, por el ejemplo, por el comportamiento, al punto que Sócrates, al final de sus días, en aquel famoso discurso de Genofonte que nos transfirió Genofonte, muere de una manera castigado por la misma sociedad, castigado por la misma ignorancia del pueblo ateniense, muere sentenciado a, al suicidio a través de la cicuta, y en ese final de sus días, él siempre mantuvo el concepto de virtud, que el hombre tenía que ser virtuoso, es decir, como piensa, actúa. Y precisamente ese es uno de los principios y valores fundamentales de las universidades modernas. Tratar de formar personas y generar en ellos un pensamiento en el que su actuación hable por la universidad, por el prestigio de su universidad y por supuesto por su propia formación como ser humano. Ahora bien, ese hombre Sócrates, ese hombre que dijo que el hombre piensa, tuvo sus discípulos. Esos discípulos
Entre ellos está una figura muy importante, y esa figura muy importante se llamó Platón. ¿Quién era Platón? Platón era un chico de clase media de la época de la Atenas antigua, un chico con muchas inquietudes, pero un chico pensando siempre un poco más allá de su maestro, como que quisiéramos nosotros, los docentes, en la modernidad, que nuestros estudiantes pensaran más allá de lo que estamos pensando nosotros, que los estudiantes fueran un poco más allá de la visión cuadrada quizás en algún momento, porque tenemos que regirnos por unos principios normativos, unos principios establecidos en la Academia Internacional para llevar un mismo lenguaje. Me decía un estudiante en días pasados que estaba hastiado, esa fue la palabra, estoy hastiado de ese sistema de la Asociación Americana de Psicología, el famoso APA, y estaba asqueado porque él sentía que le limitaba su capacidad de lenguaje. Bueno, resulta ser que en la antigüedad, cuando surgieron las academias, cuando surgió las universidades, existía un lenguaje común para todas las universidades, para poder entenderse todo el que tuviera sabiduría, y era el latín. Entonces, más bien, en la modernidad nos ha quitado un tanto el peso de las lenguas fuertes, vamos a decir, las lenguas técnicas, que es el latín, que era la lengua madre para todas las ciencias, para que pudiésemos comunicarnos todos los científicos en cualquier momento eh, y tiempo determinado. Entonces siempre ha habido dificultades. En Platón hubo esa visión, hubo esa visión, pero él fue un poco o más allá de lo crítico con la figura de, de su maestro Sócrates. Sócrates dijo, el hombre piensa, y Platón dice, ok, pero el hombre tiene ideas. ¿Y qué son ideas? ¿Acaso ideas no es lo mismo que pensamiento? ¿Las ideas de dónde surgen? Platón le dio un sentido a eso de las ideas. Platón dijo, las ideas son lo que yo imagino, internalizo, interpreto, es la realidad. Las ideas son la conjunción de la realidad que yo estoy viendo, más lo que mi experiencia, mi reminiscencia, que es la metodología que utilizaba Sócrates, reminiscencia, sacar de adentro a través de la mayéutica, el método mayéutico, que era extraer a través de la ironía y del sarcasmo, de la confrontación de palabras, sacar una verdad que estaba en el ser humano. Y Platón dijo, bueno, esa verdad que está en todos nosotros se transforma en un momento determinado en una alegoría fundamental para entender a través de eso que se llama ideas, que son abstractos, que son pequeñas fotografías en tiempo real de lo que yo veo de la realidad, como yo interpreto la realidad, pero que no es la realidad propiamente porque no la estoy palpando, no la estoy tocando, sino que la estoy imaginando. Entonces, Platón rompe totalmente la categoría unidimensional del hombre piensa para multiplicarla a través de lo que son las ideas y generar con ello una nueva interpretación de la realidad, de la vida como tal, o de la búsqueda de la causa primera, que ha sido siempre la intencionalidad de los científicos. Entonces, ese mismo Platón que fue discípulo de Sócrates, pasó a tener otro discípulo. Este discípulo se llamó Aristóteles. Aristóteles dice, bueno, Sócrates tenía razón, el hombre piensa. Platón también tiene razón, el hombre genera ideas, pero también piensa. Pero a ellos les falta lo más importante, que es donde surge lo que es el pensamiento científico moderno. El hombre piensa, el hombre tiene ideas y el hombre establece diferencias. Ese es el gran aporte racionalista de Aristóteles, discípulo de Platón. Y de estos tres monstruos, que todavía sigue nuestra vida andando y caminando en razón de ellos, es que nosotros
nos sentimos deudores de lo que es el pensamiento científico moderno. Entonces las universidades como tal tienen una principal función, que es la de investigar, la de generar un proceso de reflexión acerca de lo que es la realidad. Y para acercarme a esa realidad a través del proceso de investigación en el mundo occidental, donde nosotros estamos desarrollando investigación, en este mundo eh, influenciado por el pensamiento griego antiguo e influenciado por el pensamiento romano, que también tuvo un gran peso por ser la misma cultura occidental, la que se extendió, greco-romana, por muchos siglos, nosotros empezamos a ver la investigación como un proceso de indagación, como un proceso de búsqueda, como un proceso de descubrimiento de nuestra curiosidad, de nuestros alcances, de nuestras maneras, de nuestras perspectivas de ver la realidad. Investigar implica conocer algo que no conocemos. Investigar implica juntar elementos que no habíamos juntado antes. Investigar implica reflexionar acerca de lo que otros hicieron, en eso llamado investigación, e ir más allá y explorar hacia los confines de nuevos entrelazamientos, pensamientos, visiones, que en la modernidad, en el siglo XX específicamente, se comenzó a hablar de la sistematización, que no es nada más que la visual de la realidad a través de la teoría de sistemas. Y la teoría de sistemas es una concepción de elementos que interactúan y que van generando uno a uno nuevas condiciones de existencia. Ahora bien, esas nuevas condiciones de existencia es como nosotros desde la investigación vemos la realidad. Ese es el primer parámetro que logra o alcanza la universidad. El segundo, la docencia, porque yo necesito educar, formar en función a la docencia. Es decir, la docencia para mí es la herramienta, la herramienta pedagógica, el instrumento pedagógico para yo poder motorizar los cambios, para yo poder transformar a esos seres humanos que buscan en mí sapiencia, que buscan en mí herramientas para poder investigar ellos también, para poder ellos saciar su curiosidad. Y una vez que yo como docente tengo esa función básica de formar, de crear, de generar nuevas actitudes, voy hacia el campo de mi labor social, de mi acción social. ¿Cuál es mi acción social? No quedarme con el conocimiento, transferir ese conocimiento. ¿A través de qué? A través de paper, a través de textos, de libros que hablen sobre lo que es el área de conocimiento en que yo esté trabajando, a través de pequeños, digamos, elementos de convicción teórica que yo pueda ir soltando a la humanidad. Y eso lo hago a través de la figura de la extensión universitaria. ¿Y qué es la extensión universitaria en esencia? Es la participación de nosotros como docentes, de nosotros como investigadores, en las necesidades más imperiosas que tiene la sociedad o el entorno social donde nosotros vivimos. Yo no pudiese concebir una universidad moderna si no tengo relación con mi comunidad. Si como sociedad moderna no interactúo con esa universidad e intercambio con esa universidad mis saberes, dando a entender a ellos, a mis conciudadanos, a mis semejantes, que yo tengo un conocimiento que está a la disposición de ellos para mejorar su calidad de vida, para mejorar su manera de ver la realidad. Bien, he querido enviar el video más que todo en razón a la esencia y la funcionalidad que tiene la universidad como institución de gran alcance para poder formar, para poder generar investigación y para poder generar acción social. Porque ese es el papel de la universidad moderna, sea online, sea una universidad presencial tradicional o tenga la característica que tenga. Lo importante es que nosotros entendamos, internalicemos y comprendamos que la universidad es el epicentro de los saberes. ¿Para qué? Para transformar al hombre
transformarlo y volverlo mejor.